Bien, esta sería la derivación de funciones implícitas. Vamos a poner en modo presentación, ahí está. Bien, vamos a verlo en forma de teoremas, sin demostración rigurosa, sino más bien con pruebas, digamos, ¿no? Haciendo una prueba de cómo salen las ecuaciones. Acá el teorema de la función implícita, este sería el primer caso. Estamos hablando de una función como esta, f de x igual a 0, es una ecuación implícita. ¿Cuál es el punto de todas las funciones implícitas? Es decir, de querer sacar la derivada o las derivadas de funciones implícitas. Se utiliza fundamentalmente para cuando no se puede explicitar la dependencia en forma directa, es decir, no podemos obtener una ecuación o ecuaciones en forma explícita de cómo es la dependencia entre la variable o las variables dependientes respecto de las independientes. Y lo único que contamos son con las expresiones implícitas. Entonces, este sería un modo de ver si hay posibilidad de que exista una dependencia en forma implícita entre variables, y al no poder explicitar esa dependencia, cómo calcular sus variaciones aunque no tengamos las formas explícitas. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, es como que no vamos a tener las expresiones explícitas de la dependencia, pero sí podemos calcular sus variaciones a través de las ecuación o ecuaciones implícitas, como es este el caso. Esta da la definición de cuándo puede existir una función implícita. Acá dice, dada esta ecuación implícita de dos variables, que sería la más chiquita, ¿no es cierto?, posible, definida en un entorno de un punto, dice, si se cumplen estas cosas, es decir, sería la tesis, la hipótesis, es decir, primero, que la función, el punto cumpla con la función, es básico, ¿no es cierto? Es decir, el x0 y 0 tienen que cumplir con la ecuación implícita, que la derivada respecto de la variable y, ya vamos a saber por qué, en el punto sea distinto de 0, y tercero, o C, que todas las derivadas, es decir, las derivadas de la ecuación implícita, ¿ves?, respecto de x sean continuas en ese entorno, entonces decimos de que esta ecuación define implícitamente ahí como función diferenciable de x. Pero tiene que cumplir estas cosas. Fíjense de que en el segundo punto, en el B, la derivada es respecto de la variable que se considere implícita, ¿no? La función que se considere implícita, es decir, que sería la dependiente. ¿Ve? Y como función diferenciable de x en el entorno del punto, x0 y 0. Y su derivada es así, dice. Después vamos a ver por qué es así. ¿Ve? Y acá estamos sacando la derivada de y respecto de x, utilizando las derivadas de la ecuación implícita, es decir, ¿por qué? Porque no tenemos la expresión explícita de cómo es y respecto de x. ¿Por qué? Porque, bueno, hay veces que no se puede despejar, ¿cierto? Hay veces que no se puede despejar la variable y entonces este es el mecanismo para saber cómo sería su derivada sin tener las expresiones explícitas. Fíjate, esta es la derivada de la ecuación implícita respecto de x, y esta es la derivada de la ecuación implícita respecto de y, es decir, mi materia prima es la ecuación implícita. Acá la regla mnemotécnica sería, para acordarse y no tener que hacer la demostración, sería menos línea divisoria, la implícita respecto de x, este x es cruzado respecto a lo que me dice el primer miembro. Yo hago la implícita respecto de x porque tengo x acá abajo. Y hago abajo la implícita respecto de y porque es y la que tengo arriba. Es decir, hay una idea de mnemotecnia cruzada. Es una mnemotecnia nada más.
menos línea divisoria, la implícita respecto de x, y abajo la implícita respecto de y. Bien, ahora vamos a ver por qué. La prueba. Si f de xy define implícitamente a y como función de x, ¿no es cierto? Entonces el esquema de dependencia es este. ¿Por qué? Porque, bueno, f, que es la ecuación implícita, depende de x de y. Pero, como se cumplen todas estas cosas, y depende de x, es decir, es implícita, ¿no es cierto? Entonces hay como una composición acá, ¿ves? Estoy haciendo como una regla de la cadena solamente con el y, ¿ves? Ya el x ya sabemos que depende de x, es una relación trivial. X va a depender de x trivialmente, ¿no es cierto? Pero sí puedo decir que y depende de x por este teorema. Entonces, puedo hacer la derivada de mi implícita respecto de la única variable final que es la independiente x. ¿Eh? Entonces yo digo, mi f respecto de x como variable final es igual a mi f respecto de x como intermedia, ¿ve? Que son 2, por eso parcial, y x respecto de x, primer camino. Esto va a valer 1, ¿no es cierto? X respecto de x, porque es derivada de x respecto de x, 1. Más la variación a través de y. F respecto de y e y respecto de x. Ve, acá está la incógnita mía. ¿Cómo es derivada de y respecto de x? ¿Ve? Como este es 1 y acá es 0, ¿por qué 0 el segundo miembro? El segundo miembro es 0 porque la implícita es igual a 0. O sea que yo puedo derivar todo lo que quiera en el primer miembro con esta relación de dependencia, pero mi segundo miembro hace 0 porque es 0 el segundo miembro. Entonces, si este es 1, esta pasa al otro lado con signo menos, ¿ves? Ahí está el menos. Y ahí está la derivada de f respecto de x, que es esta. Y esta que está multiplicando a la incógnita va a pasar dividiendo. ¿Eh? Ahí sale la formulita. Por eso esto es una prueba de dónde sale la formulita. Acá un ejemplito sencillo. Acá ya me piden derivada de y respecto de x, o sea que ya sé que la y va a ser mi implícita. En x0 y 0. ¿Ah? En x0 y 0. Que es este valor. Entonces, digo, bueno, la ecuación implícita es esta. No es igual a 0, pero una constante, ¿no es cierto? Yo cuando derive la constante esta se me va a anular, ¿no es cierto? O sea que sea 0 o sea una constante, lo mismo. O sea que esta es mi implícita, f de x igual a 1. Entonces, la derivada de la y respecto de x, que estoy considerando implícita, es menos línea divisoria, la implícita, f, que es esta, respecto de x, porque x está acá abajo, y f respecto de y, porque y está acá arriba, ¿no es cierto? La regla mnemotécnica. Igual a menos, línea divisoria, y hago la derivada, ¿no? El 1 medio porque es raíz, el 2x que es lo de adentro, menos 1, me queda la raíz abajo, bueno, hago las dos derivadas, simplifico, me queda eso. Después cuando valgo, me queda el número. ¿Eh? He podido hallar la derivada de la explícita y respecto de x, ¿no es cierto? Y respecto de x sin tener la explícita, perdón. Y sin tener la explícita, solamente utilizando la implícita. Bien. El segundo caso, ¿qué es lo que es? Es simplemente agregarle una complicación de una variable más. ¿Eh? Pero, ¿qué va a pasar? Siempre la implícita va a ser una sola. ¿Por qué? Porque si yo pudiese despejar una variable de acá, sería una sola, ¿no es cierto? En función de las otras dos. Acá estoy suponiendo que no puedo despejar ninguna, entonces tengo que tratar de hallar las derivadas. Va a ser una respecto a las otras dos, entonces voy a tener la posibilidad de hallar dos derivadas. La única variable dependiente o implícita respecto de las otras dos, ¿cierto? Bien,
Ahora, si este está definido el entorno de este punto y se cumplen estas cosas, que son las mismas que vimos recién, nada más que con una variable más. Es decir, primero, que el punto cumpla con la función. Segundo, que la derivada de la ecuación implícita respecto de z. ¿Por qué z? Porque z es la que voy a considerar la implícita. Igual que me pasaba con la i antes, ¿no es cierto? Si la implícita fuera ser otra, tengo que ponerla acá. Si la implícita fuese ser x, tendría que poner f' respecto de x. Si la implícita fuese ser y, tendría que poner f' de y acá. Pero como acá estamos considerando que sería la z, la implícita, ponemos f' de z. Valor en el punto tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque siempre aparece en el dividiendo. ¿Ve? En el otro caso, ¿ve? F' respecto de y aparece dividiendo. Entonces, por eso no puede ser 0. ¿Ve? Acá pasa lo mismo, aparece dividiendo. Y tercero, que todas las derivadas de la función implícita o ecuación implícita sean continuas en el punto. Entonces, esta ecuación define implícitamente a z como función diferenciable de x y de y. Y bueno, y entonces si son diferenciables, z es diferenciable respecto de x y de y, puedo obtener sus derivadas a partir de la ecuación implícita, es decir, usando como materia prima solamente la implícita. Bien. Fíjense que la regla mnemotécnica es igual. Solamente le he agregado una variable más acá, pero la regla mnemotécnica se trabaja igual. Fíjate, z son parciales, ¿por qué? Porque ahora mi relación de dependencia, ¿cómo es? Es x y z. F depende de x y z, pero z, que es la considerada implícita, o la dependiente de las otras dos, depende de x y de y, ¿no es cierto? X depende de X y depende de Y. Esta es la relación. Entonces, a partir de esto, que puedo sacar esta ecuación y me doy cuenta que sale igual en cuanto a la regla mnemotécnica. ¿Por qué? Fíjate, Z y X, ¿no es cierto? Menos línea divisoria, la implícita respecto de X, que X está acá abajo, ¿ves? Cruzada. Y acá abajo, F' respecto de Z, ¿ves? Que la que está arriba es la considerada dependiente, la Z, ¿ves? Y aparece en el denominador, por eso esta no puede ser 0. Y la otra, Z respecto de Y, pasa lo mismo. La implícita respecto de Y, cruzado, ¿ves? Y F' respecto de Z abajo. Es decir, en las dos tenemos a la derivada de la implícita respecto de Z en el denominador. Y siempre es menos línea divisoria, ¿ves? Menos línea divisoria. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo una variable independiente más. Pero se calcula de igual manera, ¿ves? F' respecto de X va a ser, ¿cómo llego hasta X? Llego a través de X y llego a través de Z, nunca a través de Y, porque Y no depende de X ni X de Y, ¿no es cierto? Entonces, cuando voy a derivar respecto de la variable final X, es a través de X y a través de Z, que acá es la composición esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? F respecto de X como intermedia, ¿ves? Y X respecto de X, que vale 1, más F respecto de Z y Z respecto de X. Igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 vale el segundo miembro. Ven que se ha formado la misma expresión que vimos antes, donde la incógnita ahora es derivada de Z parcial respecto de X. Y al despejarse se despeja de la misma forma. Por eso la regla mnemotécnica funciona igual. Cuando quiera hacer con respecto a Y, va a ser otra ecuación, respecto siempre de Y, ¿no es cierto? Derivamos F respecto de Y. Es decir, para llegar ahí llego a través de Y y a través de Z. Nunca a través de X, pues X ni siquiera lo considero, ¿no es cierto? A través de Y y a través de Z. Entonces se me va a pasar lo mismo, F respecto de Y respecto de Y, que es 1, F respecto de Z y Z respecto de Y, que esta es mi incógnita. Entonces despejo mi incógnita y me da esta, que respeta la regla mnemotécnica.
Bueno, acá estaría un ejemplito, ¿eh? Calcular las derivadas, z respecto de x, z respecto de y. Acá ya me está diciendo cuál es la implícita, la z, ¿cierto? Para esta ecuación, ve que esta ecuación depende de x, de y y de z, ¿cierto? Igual a 0. En este punto. Bueno, hago la regla mnemotécnica para no tener que, si no me acuerdo de la regla esta, me tengo que poner a hacer la deducción y el despeje, ¿no es cierto? Pero es fácil de acordarse. Z respecto de x menos línea divisoria, f respecto de x, hago la cruzada, ¿no es cierto? Y f respecto de z. Igual, bueno, derivo respecto de x, ¿cuál? Esta. 3x cuadrado. Bueno, sobre la derivada con respecto a z. Bueno. Y así. Cuando evalúo el punto, me da un valor de la derivada. Lo mismo con respecto a y, hago la regla mnemotécnica, f respecto de y, f respecto de z, hago las derivadas, siempre las saco de la implícita, y evalúo, y me da el valor. Este ahora sería la generalización, ¿ve? El teorema de la función implícita para campos escalares, pero generalizada, ¿ve? Con cualquier número de variables. Acá tenemos esta ecuación implícita. Acá ya le hemos dado un nombre particular, y, ¿no es cierto? Para denominar a esta, la que vamos a suponer implícita, y las otras serían las variables independientes, ¿no es cierto? Bueno, decimos que esta ecuación implícita está definida en este punto, un punto que tiene la n componente de x y la componente de la variable y. Tal que se cumple, P0 es todo esto, entonces es el punto. Y cumple con el punto la ecuación que la derivada respecto de la variable implícita en P0 tiene que ser distinto de 0, ¿por qué? Porque aparece en el denominador, y que todas sus derivadas parciales sean continuas en el entorno del punto, ¿no es cierto? Entonces, decimos de que esta ecuación define implícitamente ahí como función diferenciable de todas estas variables independientes. Y sus derivadas son, por supuesto, acá hicimos en forma compacta, como voy a tener, y se puede derivar respecto de x1, x2, xn, son n derivadas, bueno, acá le pongo xy, que xy pueden ser 1, 2, n, ¿cierto? Igual, pero la regla mnemotécnica se cumple igual, es menos línea divisoria, ¿eh? Menos línea divisoria f' de x, ¿eh? De xy, que es la xy que tengo acá, sobre f' de y, ¿ve? Que es la que tengo acá. ¿Ve? Por eso no puede ser 0 esta, ¿ves? No puede ser 0 la que está acá abajo. Bien, esta es la generalización. Estas serían funciones implícitas, que claro, ya al ser sistema estaríamos definiendo funciones vectoriales o campos vectoriales a través de. Acá estamos definiendo funciones escalares, ¿ves? Y en función de otras variables, ¿ves? Una función escalar. Ya cuando tengo sistema de ecuaciones implícitas, en este caso serían ya dos ecuaciones implícitas, ya empiezan a generarse las funciones vectoriales o campos vectoriales definidos en forma implícita. Tercer caso, ¿qué sería? Ya con dos ecuaciones. El más chico es que tenga tres variables, las dos. Como son dos ecuaciones, de poder despejar alguna de las variables, sería una variable, dos variables, es decir, una variable por cada ecuación. En ese caso, como estamos suponiendo que no se puede despejar nada, no se puede explicitar, significaría que esto tendría que definir, con las condiciones que pongamos, dos variables implícitas en el sistema respecto de una única variable independiente. Acá estaríamos suponiendo
fíjate, este es un sistema definido en el entorno de este punto, tal que acá es lo mismo, ¿eh? El punto tiene que satisfacer, en este caso, ambas ecuaciones implícitas, pero la parte que tiene que ver con la derivación, que ya vamos a ver por qué es esto, este es un determinante de una matriz de derivadas de F1, F2, ¿ves? Siempre la implícita, siempre las ecuaciones implícitas, respecto de IZ. Ustedes imaginarán que la IZ son las que estamos considerando como variables implícitas o dependientes de la tercera, que sería la X. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ser este determinante distinto de 0? ¿Por qué? Y bueno, porque va a aparecer en el denominador como pasaba en los anteriores casos. Ya vamos a ver por qué tiene que ser el determinante de una matriz de derivadas. Y la tercera es lo mismo, ¿cierto? Las dos ecuaciones tienen que tener derivadas parciales continuas en el punto este. Entonces, podemos decir que este sistema define implícitamente a I y a Z, a estas dos variables, como funciones diferenciables de X. Y sus derivadas son, bueno, como son dos funciones, es decir, Y y Z, respecto de X, tengo que poder calcular las dos derivadas. Y respecto de X, Z respecto de X. Y este sería el campo vectorial que está definido en forma implícita. Si te fijas, sería Z e Y en función de X. Sería un campo, una función vectorial de R en R2, donde Y y Z serían las funciones y X sería la variable independiente. ¿Eh? Bien. Bueno, en términos prácticos sería Y es derivada de Y respecto de X, derivada de Z respecto de X. ¿Cómo es? Ves que acá aparece en la división el determinante jacobiano de la matriz de F1, F2 respecto de las variables dependientes o consideradas implícitas. Por eso no puede ser 0. ¿Eh? El punto B es importante. ¿Qué regla mnemotécnica puedo tener acá para acordarme de esta fórmula? Bueno, de esta matriz, que voy a sacar el determinante después, ¿no es cierto? Esta matriz es F1, F2 respecto de Y y de Z, ¿cierto? Bien. ¿Cuál sería la regla mnemotécnica? Acá arriba voy a tener un determinante, porque esto se resuelve por Cramer, ya vamos a ver por qué. Esta sería mi matriz principal y esta sería mi matriz sustituta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituimos de la matriz principal lo que me dice en el numerador. La I, ¿ves? De la matriz principal sustituyo la I. Y para armar el sustituto, ¿por qué la reemplazo la I? Por la X que me dice acá abajo. Repito, derivada de Y respecto de X menos línea divisoria, pongo la matriz de F1 y F2 respecto de las dependientes o implícitas, y Z, y una vez que las tengo el determinante sustituto, la matriz esta, la formo reemplazando de la principal la I y poniendo en el sustituto que va arriba la X. Cuando voy a esta derivada de Z respecto de X, ¿ves? Menos línea divisoria, la misma matriz principal, pero ¿qué voy a reemplazar ahora de mi principal para hacer la matriz sustituta que va arriba? Voy a reemplazar la Z por la X. ¿Eh? Es decir, igual que acá, nada más que con la Z ahora. Reemplazo la Z por la X. ¿Eh? Y entonces voy a tener mis matrices y voy a poder sacar después mis determinantes, y al ser determinante termina siendo la derivada de un número, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué? ¿Por qué resuelvo por Cramer? Por lo siguiente, ahí tenemos F1 depende de X y Z como variables intermedias, ¿no es cierto? Pero Y y Z son las funciones consideradas implícitas que dependen de la tercera variable que es X. Entonces, Y y Z dependen de X y X depende de X por trivialidad, digamos. ¿No?
A F2 le pasa lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder hacer la derivada de F1 respecto de X, ¿ve? F1 respecto de X, y de F2 respecto de X. F2 respecto de X. Y armo, ¿eh? Tengo F1 respecto de X respecto de X, que vale 1, F1 respecto de Y respecto de X, F1 respecto de Z respecto de X, igual a 0, ¿verdad? Igual a 0. ¿Por qué? Porque el segundo miembro es 0. Con F2 pasa lo mismo, pasa exactamente igual. F2 X respecto de X, es decir, es lo mismo, es la misma relación de dependencia. Entonces, como estas dos valen 1, esta y esta pueden ir al segundo miembro. ¿Ves? Van como menos derivada de F1 con respecto a X, menos derivada de F2 con respecto a X. ¿Ves? Esas dos van acá. ¿Y esto cuáles son mis incógnitas? Derivada de Y respecto de X, que tengo en F1 y en F2, ¿ves? En las dos ecuaciones. Y derivada de Z respecto de X. Entonces, ¿cuál es mi matriz principal para Cramer? F1 respecto de Y, F2 respecto de Y, F1 respecto de Z, F2 respecto de Z, ¿ves? Es la que va acá abajo. Matriz principal. ¿Qué reemplazo cuando quiero calcular derivada de Y respecto de X? Los coeficientes de mi matriz principal por los términos independientes. ¿Eh? Los coeficientes, la primera fila, con los términos independientes. Como tengo menos acá una columna negativa, el menos puede salir afuera. Eso por propiedad de matrices, ¿no es cierto? Y ahí tengo mi matriz sustituta. Lo mismo hago con Z. Z respecto de X va a ser lo mismo, es decir, voy a tener mi matriz principal y ¿qué voy a hacer? La segunda, los coeficientes de mi segunda incógnita son los que voy a reemplazar, que son estos, y le voy a poner los términos independientes, que son estos. Y el menos lo saco afuera. Por eso sale la regla mnemotécnica esa después. Y en notación jacobiana, bueno, es esto. F1 respecto F1 y F2 respecto de XZ, F1 y F2 respecto de YZ, ¿cierto? En notación jacobiana. Acá tengo un ejemplo. Hallar X, la derivada de Y respecto de X, derivada de Z respecto de X. Acá ya me está diciendo cuáles son las implícitas, la Y y la Z. Y acá tengo mis dos ecuaciones. ¿Ves? X y Z, ¿ves? X y Z. En este punto. Bueno, si quiero hacer la derivada de Y respecto de X, hago menos línea divisoria. F1, F2, ve acá le doy el nombre, respecto de Y de Z, que son las implícitas, ¿ves? ¿Cuál voy a reemplazar para hacer el sustituto? La Y, que me indica acá, por la X, que me indica acá, ¿ves? La reemplazo. Reemplazo la Y por la X y hago el determinante sustituto. Y esto es fácil de leer. Tengo F1 y F2 respecto de X, ¿ves? Esta es F1 respecto de X, esta es F2 respecto de X. Mi segunda columna es F1 y F2 respecto de Z. Esta es F1 respecto de Z, F2 respecto de Z. Lo mismo acá. Hago los determinantes, evalúo y ve, me da un número. Con Z respecto de X lo mismo, menos línea divisoria, mi matriz principal, que es F1, F2 respecto de las implícitas, y Z, que reemplazo para hacer el determinante sustituto. Reemplazo la Z que me dice acá de la matriz principal y en el sustituto la pongo a la X, que es la que me indica acá. Y bueno, hago las derivadas que me indican los jacobianos. Evalúo. Vea, este ya me había dado 1 acá, ¿cierto? Entonces lo pongo 1 directamente ahí. Bueno, evalúo y me da un número. Son todos determinantes, ¿no? Eso por Cramer. Bien. Cuarto caso, y ya vamos a ir cerrando, es agregarle una variable más, nada más a la ecuación. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones definido en un entorno de un punto, en donde se cumple, ¿ve? Que
las dos ecuaciones cumplen con el punto, obviamente. Y acá hemos considerado como implícitas a X y a Y, ¿ves? A X y a Y como las implícitas. Por eso aparece acá la matriz jacobiana de F1 y F2 respecto de X, que tiene que ser distinto de 0 cuando la evaluamos en el punto. Y todas las derivadas tienen que ser continuas. Entonces, si pasa eso, este sistema define a X y a Y como implícitamente aquí hay como funciones diferenciables de U y de B. De U y de B. ¿Eh? Y sus derivadas son, acá te dice, bueno, ahora la posibilidad es como hay X e Y que dependen de U y de B, ahora voy a tener la posibilidad de hacer 4 derivadas, ¿no? XY respecto de U y B, y X respecto de U y B, e Y respecto de U y B. Entonces van a ser 4. Que se arman con la regla mnemotécnica igual, ¿eh? Menos línea divisoria, F1 F2 respecto de las implícitas, ¿ves? ¿Qué reemplazo de la matriz principal? La X por la U para hallar mi determinante sustituto, ¿ves? Y respecto de U, reemplazo menos línea divisoria, reemplazo de mi matriz principal, la I respecto de U, ¿no es cierto? Para obtener el sustituto. Cuando haga con B, lo mismo. Con B lo mismo, ¿ves? Pero siempre tengo mi matriz principal abajo. Por eso tiene que ser distinto de 0 ese número. Bien, en la prueba, ¿qué va a pasar? Yo tengo F1 y F2, dependen de U, B, X e Y. Pero X e Y son las implícitas, entonces dependen de U y de B. Lo he puesto al revés acá para que no se me crucen las líneas, ¿ves? U depende de U, B depende de B, pero X y Y dependen de U y B las dos. F2 lo mismo. Ahora, fíjate vos de que yo cuando derive F1 y F2 respecto de U, por ejemplo, voy a tener 3 caminitos, ¿no es cierto? Voy a tener a través de U, a través de X y a través de Y, pero nunca a través de B, porque uno depende de B, ¿no es cierto? 3. Y con F2 es lo mismo, igual. Y cuando sea con B va a ser también 3 caminos. A través de B, a través de X y a través de Y. ¿Qué va a pasar? Voy a tener un sistema que era igual al que vimos antes, nada más que uno cuando derive respecto de U y otro cuando derive respecto de B. ¿Eh? Con derivada de U respecto de U, derivada de U respecto de U valen 1, derivada de B con respecto de B, derivada de B respecto de B valen 1, y estos pasan como término independiente. Esta pasa como término independiente. Entonces, el mismo tema. Y los que son considerados las incógnitas, que serían las implícitas respecto de U, las dos implícitas respecto de U y las dos implícitas respecto de B son las incógnitas, ¿no es cierto? Fíjate los coeficientes. Los coeficientes de las incógnitas son las derivadas de F1 y de F2 respecto de las implícitas, de X y de Y. Acá lo mismo, F1 y F2 respecto de X y de Y, respecto de las implícitas. Entonces, la regla mnemotécnica anda al pelo acá, igual. Menos línea divisoria, F1 y F2 respecto de las implícitas. Mi sustituto, ¿cuál va a ser? Reemplazo la X en la principal y le pongo la U para el sustituto. Y acá lo mismo, para esta también, acá lo mismo, acá lo mismo. La misma regla mnemotécnica. Acá tengo un ejemplito, ya para terminar. Calcular derivada de U respecto de X, derivada de B respecto de X, derivada de U respecto de Y, derivada de B respecto de Y. Fíjate vos que acá me la cambiaron, me hicieron al revés, ¿no es cierto? Me consideran como implícita a U y a B ahora. En el teorema salía X y Y, acá es U y B como implícita. Entonces, yo voy a tener como implícita U y a B y a X y Y como independiente. Entonces, acá tengo las dos ecuaciones.
Pero U respecto de X va a ser menos línea divisoria, F1 y F2 respecto de las que considero implícitas, que son la U y la B ahora. ¿Ves? ¿Y qué reemplazo? Para obtener el sustituto. Reemplazo la U por la X. ¿Ves? Entonces, bueno, derivo. Este es F1, F2 respecto de X. ¿Ves? F1, F2 respecto de X. F1, F2 respecto de B. F1, F2 respecto de U. F1, F2 respecto de B. Es decir, es muy fácil de leer esto. Entonces, bueno, calculo. Acá no me han dado un número, por lo tanto, mis derivadas van a ser funcionales, ¿no es cierto? Van a ser con todas las derivadas, ¿no es cierto? Van a ser funciones, porque no me han dado un valor para evaluar. Bien, como ya se nos termina el tiempo, porque ustedes tienen que hacer otra cosa, esto, la generalización, se lo dejo para que lo estudien ustedes en su casa, que está en el apunte, y cualquier cosa lo vemos en el, lo vemos en el, a las 18 horas en el horario de consulta. ¿Eh? Bueno, chicos, los dejo libres ahora, si pueden hacer lo que tienen que hacer con la otra clase. Y